vamos a continuar haciendo un acercamiento general a los Salmos y en esta oportunidad vamos a revisar la autoría del libro de los Salmos. Cuando leemos un libro, lo primero que nos preguntamos es quién es el autor de ese libro. Y lo mismo pasa con el libro de los Salmos. Nos preguntamos quién escribió los Salmos y para responder correctamente esa pregunta debemos entender el fenómeno de la doble autoría. En primer lugar, el autor del libro de Salmos y de cada parte de las Escrituras es Dios. Dios es el autor principal de las Escrituras y Él es el autor del libro de Salmos. Pero también tenemos y observamos en las Escrituras de que Dios utiliza a personas humanas para dejar un registro escrito de su revelación. Es decir, hablamos de escritores inspirados como autores. Por tanto, cuando hablamos de la doble autoría de las Escrituras, hablamos efectivamente de este fenómeno en el cual se nos muestra a Dios, que es el autor de las Escrituras, es el autor principal, pero también tenemos a un segundo autor, un autor humano, usado por Dios, el cual Dios ha utilizado para dejar un registro escrito de las Escrituras. Para poder entender un poco mejor este fenómeno, vamos a pasar a ver el primer punto, que es Dios como autor de los Salmos. Y para poder clarificar esta idea, debemos recurrir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si leemos el mismo pasaje en la Biblia de las Américas, dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, el énfasis está en el jamás, por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y si leemos o consultamos una tercera traducción de la Biblia, en este caso la Nueva Versión Internacional, dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando queremos comprender a Dios como el autor de alguna parte de las Escrituras, en nuestro caso a Dios como el autor del libro de los Salmos, la palabra clave en este pasaje es la palabra inspirados o impulsados. Debemos entender qué significa esa palabra. Debemos entender qué es lo que el apóstol Pedro está tratando de comunicar a la iglesia en ese pasaje. Y este pasaje es muy utilizado para hablar de la inspiración divina. Si estudiamos la palabra inspirar o impulsar en el idioma original, podemos ver que la palabra que utiliza el apóstol Pedro en este pasaje es feromenoi, que básicamente la idea que está asociada a esta palabra es la idea de moverse a lo largo mientras que uno está siendo sostenido, apoyado, impulsado o conducido. Entonces, cuando se nos dice que Dios es el autor de los Salmos, lo que el apóstol Pedro está diciendo en este caso es que la palabra de Dios, la profecía, ya nunca jamás fue conducida por voluntad humana, sino que hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo sostenidos, siendo apoyados o siendo impulsados o conducidos, también son palabras sinónimas, por el Espíritu Santo. Es decir, Dios está cargando a los escritores bíblicos, los está conduciendo, los está moviendo para que el registro final de su palabra quede plasmado en las Escrituras. Vamos a estudiar otro pasaje. Este se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, nuevamente nos encontramos con el término inspirar o inspirar. Y a lo mejor podemos pensar, es el mismo término que está siendo utilizado en el libro de Pedro. Pero la verdad es que no es el mismo término en el idioma original. En el idioma original, la palabra utilizada como inspirar es theopneustos, y básicamente tiene la idea detrás de cuando uno hace el proceso natural de respirar, inspira, después exhala. Entonces, la palabra aquí tiene esta connotación de algo que ha sido exhalado, que ha sido inspirado o exhalado como aliento divinamente soplado por Dios. Entonces, la idea del texto en este pasaje es básicamente eso: las Escrituras fueron sopladas por Dios. Por un lado vemos que
está la idea de cargar, de guiar, de acompañar, de mover todo en una dirección, pero aquí está la idea también de algo que el soplo viene de Dios. En otras palabras, Dios lleva a término y sopla palabras que están finalmente escritas en el texto bíblico. Entonces, esto es muy importante y es aplicable para cualquier pasaje de las Escrituras. Tenemos un libro que ha sido inspirado por Dios, que es el producto de Dios, que nos ha sido dado, regalado por Dios. No pudiésemos tener tal cohesión en la Biblia si no es porque alguien, una mente brillante, un autor, estuvo detrás de toda esta gama de libros que hoy día conocemos como la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra enseñanza. Por otro lado, tenemos a los escritores humanos como autores del libro. Dios usa personas humanas para dejar un registro escrito de su revelación. Y en ese sentido, podemos ver que el libro en los Salmos nos encontramos con diversas anotaciones. Por ejemplo, si usted me acompaña al abrir el Salmo 3, va a notar que aquí arriba aparece el título del Salmo, que fue puesto por el editor, por la compañía que imprime, por ejemplo, la Biblia o una determinada versión de la Biblia. Pero también tenemos este otro título, que es un título más chiquitito, que nos dice una aclaración, por ejemplo, el Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Bueno, básicamente a estas notaciones es que se les llama títulos de los salmos, ¿ya? Hay alrededor de 57 salmos que tienen estos títulos y aportan información acerca del salmo. En algunas oportunidades nos van a indicar quién es el autor del salmo, en algunas oportunidades nos va a dar indicaciones acerca de cómo debe ser cantado el salmo, o algún contexto o alguna información relativa al contexto histórico del salmo. Y este título sí aparece en los manuscritos originales. Esto es muy importante para considerarlo en el momento de la interpretación. Entonces, podemos ver que estos títulos son parte del manuscrito original. Este título que está acá arriba es parte del título que ha puesto el editor de la Biblia de referencia para denotar un párrafo o una sección de las Escrituras. Eso es muy importante a la hora de leer el Salmo e interpretarlo. En base a esto es que si observamos los títulos, en algunas partes va a decir Salmo de David, Salmo de Asaf, Salmo de los hijos de Coré, y esto nos va a arrojar cierta información con respecto a la autoría de dicho salmo, ¿ya? Siguiendo ese patrón, vamos a continuar viendo, por ejemplo, el Salmo 4, también para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Eso está en el idioma original. Acá lo mismo, para el director del coro, Maquil, cuando fue Doeg el edomita e informó a Saúl diciéndole: David está en casa de Ahimelech. Vamos a profundizar en esto, vamos a ver qué significa cada parte de estos títulos, qué significa Maquil, por ejemplo, qué era esta anotación al director del coro en una clase posterior, pero hoy día lo que nos interesa es saber que esto es parte del manuscrito en su idioma original, y esta parte que está acá arriba es parte que ha sido añadido por el editor del texto bíblico de referencia que estemos utilizando. Siguiendo los títulos de los salmos, podemos ver que se atribuyen 73 salmos a David, se le atribuye 12 salmos a Asaf, se atribuye 12 salmos a los hijos de Coré, y aquí están los salmos que se les son atribuidos, y hay 48 salmos que son anónimos, es decir, no sabemos de quién son. Entre eso, por ejemplo, un salmo conocido es el Salmo 119, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 150. No sabemos quién es el autor, el texto bíblico no está arrojando luz sobre eso, pero es algo que debemos considerar. También existen otros autores de salmos individuales, o en este caso Salomón, se le atribuyen 2 salmos. A Moisés, el gran libertador de Israel, se le atribuye el Salmo 90 como autor humano. A Etán, Esraíta, se le atribuye el Salmo 89. A Emán, Esraíta, el Salmo 88. Entonces, en resumen, lo que podemos revisar y lo que hemos estado observando es que a David se le atribuyen 74 salmos, son 48 salmos anónimos, 12 son salmos de Asaf,
A los hijos de Coré se le adjudican o se le atribuyen 12 salmos, a Salomón 2 salmos, a Etán 1 salmo, a Emán 1 salmo y a Moisés 1 salmo. Y también es importante mencionar que la Septuaginta, es decir, esa traducción que se hizo del idioma hebreo hacia el griego, desde la tradición se atribuyen otros salmos. Por ejemplo, al profeta Ageo y a Zacarías se le atribuyen 3 salmos, pero no es una información que esté en el manuscrito original, sino que fue información que consideraron los rabinos que era necesario incorporarla, pero no está incorporada en el manuscrito original, ¿ya? Entonces, cuando usted vea esta sigla, es básicamente son salmos que son atribuidos en la Septuaginta a ciertos individuos, ciertas personas, ciertos autores bíblicos. Entonces, en resumen, en el libro de Salmos lo que vemos son que la mayor parte de los salmos le pertenecen o le son conferidos a David, 73 salmos. 48 salmos son anónimos, ¿ya? El 32% de los salmos son anónimos, el 49% de los salmos son de David. Y tenemos 12 salmos que son de los hijos de Coré y 12 salmos de los hijos de Asaf, el 8% de los salmos. Y salmos individuales tenemos el 1% asociado a Moisés, Emán, Etán y también a Salomón. Vamos a continuar en una segunda clase con visualizando quiénes son estos autores que hemos mencionado recién.